lo van a escuchar, estoy seguro de que nos va a decir cosas muy interesantes y nos va a divertir, como de costumbre, además de... Espero divertirlos, gracias. Pensamos que simplemente digo algo más, pensamos que su charla, bueno, lo pensó Liz, pienso que tuvo razón al pensarlo, que se relacionaba habíamos tratado del colectivo de las tejederas, bueno, con muchas cuestiones que estaban en el aire, tanto en el colectivo como en la maestría. Sí, ahora ya verán si es así, una vez que lo hayan escuchado. Muchas gracias. No, ya. Es que iba a grabar allá, pero estoy grabando. A mí me gusta mucho grabar lo que yo intervengo. Los estudiantes me lo piden en Colombia. Y dos, para que sepan que yo estuve trabajando, estuve paseando en México. Siempre desconfían de mí. Aquí mando un mensaje a mi jefe, estoy trabajando. Ahí la evidencia es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que esto haga parte también de la maestría, pero también de esta causa, para mí es doblemente placentero. Que esto contribuya a reunirnos acá para hablar de todos los problemas de violencia política en México. En eso, desafortunadamente, nos parecemos México y Colombia, y mucho, desafortunadamente. No debíamos de parecernos eso, debíamos parecernos en cosas placenteras, de vida, no de muerte, pero nos parecemos en cuestiones mortíferas. Desafortunadamente, tenemos que ver qué pensamos y cómo hacemos para que no nos sigamos pareciendo en esas cosas. Yo lo que vengo a leerles hoy, voy a leerlo y comentando por el tipo de espacio. Voy a tratar de las cuestiones muy teóricas, como que explicarlas. Van a parecer al principio como un poquito como complejas, pero no, yo creo que ustedes, todos aquí vamos a entender fácilmente esto. Lo llamé tejiendo lo real lacaniano, el saber hacer de las mochilas arhuacas. Y ya de entrada, esto es una mochila arhuaca. Yo ando para arriba y para abajo con esto. Aquí en Morelia, he andado, he preguntado si es común que esto se haga acá. Me han dicho que no es muy común. Se usan mochilas, pero en el campo, me han dicho en las zonas que no son así, son otras. Nosotros en Colombia, por lo menos a nivel urbano, no, mucha gente se mueve con estas mochilas. Con esta y otro tipo de mochilas, casi todas las comunidades indígenas tienen sus propias mochilas, pero estas son arhuacas. Los arhuacos, ya lo voy a decir en un rato, es una comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una montaña, es el pico más alto a la orilla del mar del mundo. Pasa de 0 metros a 5.600 metros sobre el nivel del mar, en un mismo sector. Entonces, hay 4 comunidades indígenas, y una de esas comunidades son los arhuacos. Están los cois, los huigua y los cancuamos. Son las 4 comunidades indígenas que hay. Y los arhuacos son muy conocidos por estas mochilas. Además que son muy vendibles y son costosas. Incluso han logrado convertir un objeto comercial muy costoso. Una mochila pues cuesta $100, más o menos. O sea que no sé cuánto, son más o menos 1.800 pesos mexicanos más o menos. Se puede costar una mochila de esta, incluso hasta más. Entonces han convertido esto, y además que ha sido su modo de sobrevivencia en los últimos años. Han encontrado, pero yo voy a rescatar un poco, no el valor comercial, sino el valor simbólico de tejer, que creo que aquí ya tenemos varios ejemplos de cómo es tejer. Es más, voy a pedir disculpas, yo voy a hablar de cosas que yo no sé. Eso del tejido, yo apenas estoy incursionando en esto. Me llamaba la atención hace muchos años las mochilas, pero no sé qué es tejer todavía. Estoy tratando de entenderlo, y ustedes creo que saben mucho más que yo de eso. Pero bueno, y por eso podemos conversar después. Les quisiera escuchar ustedes el valor simbólico de tejer. Entonces voy a comenzar. Es bien conocido en interés lacaniano por el Extremo Oriente, Japón, China, pero hay otros espacios en los que hubiera podido estar interesado Lacan al final de su enseñanza, de sus seminarios. Y esos lugares son los territorios ancestrales de América. Ayayala, en lengua cuna es una comunidad de Panamá. Ayayala, que significa sangre vital, tierra de florecimiento. Los cuna está en la frontera entre Panamá y Colombia. También muy perseguidos por los paramilitares, por el narcotráfico. Además que es un corredor de narcotráfico que sale la droga por el Pacífico colombiano y llega por Panamá, y Panamá puede seguir con las lanchas rápidas
a toda Centroamérica, incluyendo México, para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y han estado envueltos también en todo un conflicto bélico entre los narcotraficantes colombianos y los que reciben la droga en Panamá también. Entonces, desafortunadamente, esa comunidad. Pero sabemos que ese posible interés es solo una suposición. No hay rastro que estuviera interesado por estas tierras vitales. Es decir, para los interesados en Lacan, parece que a Lacan no le interesaba mucho Latinoamérica. Ya eso lo conversamos y parece que vino una vez a México de vacaciones, aquí según David. Yo no sabía ese dato, pero vino de vacaciones. No vino, nunca se interesó por estas tierras, parece. En otros sentidos. Este trabajo es un intento de articulación entre algunos planteamientos lacanianos sobre las cuerdas, las trenzas, los nudos, entre otras figuras, y el saber hacer ancestral. Sobre todo en los tejidos y mochilas de los indígenas de Colombia, para ser más específico, el de la cultura arhuaca o Ica. Ica es en lenguaje de ellos, arhuaco es el que hemos dado en castizo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se conoce como Omunucucuno, o corazón del mundo. Dos indígenas de la Sierra Nevada consideran que la Sierra Nevada es el ombligo del mundo, es el centro del mundo. Entonces, ¿qué se ubica al norte de Colombia? Entre los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena. Entre otros datos llamativos, los picos de esa sierra alcanzan los 5.775 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a solo 46 kilómetros de la costa. Es decir, a poca distancia de la costa comienzan las montañas de una vez y llega hasta 5.700, son picos glaciales y los picos más altos de Colombia se encuentran ahí. Dicen de la costa Caribe, lo que lo convierte en la cumbre costera más alta del mundo, con una extensión de aproximadamente 130.000 kilómetros cuadrados. No, mentira, 13.000 kilómetros cuadrados, disculpen. Sí, estoy viendo un cero además. En la mochila Tuco-Icu, esto se conoce como Icu, en el lenguaje arhuaco, una mochila Icu, Arhuaca-Ica, Ica es el arhuaco, se expresa la cosmogonía de una cultura indígena, una forma como ellos conciben el universo. Haku, o la serpiente de cascabel, los picos de las montañas, la hoja de coca o ayú, el embarazo, el padre creador o kaku, seranhuaca. Estas mochilas representan la mochila colectiva de la comunidad y un modo de ordenar su mundo. Hay que tener en cuenta que estas mochilas son tejidas por las mujeres de esa comunidad. Simbolizan el útero de la madre tierra, donde queda reflejado el siguiente pensamiento femenino arhuaco, toda su cosmogonía espiritual, cosmovisión y tradición ancestral. Lo primero que tendría que plantear es que para los arhuacos, la Sierra Nevada se formó cuando Kaku, Seranhuaca, se fue desarrollando en forma de espiral como un caracol. Y esto es importante. La forma del caracol es la que representa la mochila. Y el caracol, aquí en esta mochila no se ve mucho, pero en otras mochilas, ya lo voy a mostrar, la parte de abajo comienza con espiral, esta también comienza con espiral, pero como es oscuro no se nota. Pero el espiral se va notando en casi todas, comienza en forma de espiral. A mí me llamó la atención mucho porque todas las mochilas comienzan en forma de espiral, porque es la forma del caracol, así que se creó el mundo. Todas. Aquí hay un libro que yo tengo acá, no sé si lo ven todos, disculpen. Yo basé casi todo mi trabajo, este trabajo que escribí, de un matemático. Hay un matemático de una universidad pública de Colombia, de la Universidad del Valle, que queda en Cali, Colombia, un matemático se interesó por cómo construían las mochilas arhuacas los arhuacos. Y mostró que aquí hay toda una lógica matemática. Y él le llamó etnomatemática a eso. Es decir, aquí hay una lógica matemática que nos muestra que los indígenas, hasta para construir mochilas, que parece un elemento, tenían que tener unos elementos matemáticos muy, muy elaborados. Esto es importante, porque esto también es una manera de mostrar que aquí hay toda una construcción lógica. No solamente es cosmogónica, sino que, bueno, él trata de respetarla, pero también trata de mostrar la lógica matemática. Además que se graduó, este libro es el producto de una graduación de una tesis de maestría en matemáticas. Es decir, se graduó con una tesis de matemáticas mostrando las mochilas arhuacas, cómo se construían matemáticamente. Y bueno, sigamos. Entonces, después de esto, estas son 16 formas tradicionales de construir la mochila. 16 formas. Él encontró que había 16 formas tradicionales.
Esta que tengo en la mano es una de esas 16 formas tradicionales. Representa el pensamiento del hombre. Esta mochila. También hay el pensamiento de la mujer. Hay la hoja de coca, la sierra, es decir, las montañas de la sierra. Está también el dios creador, Kaku. Está la serpiente, el alacrán. Son las formas tradicionales. Claro, hoy en día, si quieres lo vas. Sí, gracias. Hoy en día hay otras maneras de, como se ha comercializado, entonces las indígenas han hecho otras formas. Corazones, incluso ya he visto por ahí. No son muy comunes, pero esas son las formas tradicionales de ellas. Bueno, según Aroca, que es el libro que mostré, es difícil encontrar en la comunidad arhuaca un objeto físico distinto a las mochilas que atrape y armonice cultura, estética y pensamiento matemático. Es decir, que lo que está mostrando es, hay una armonía entre la estética, entre la estética, la cultura y el pensamiento matemático. Ya les dije, creo que comenté ya un poco, que estas mochilas son objetos, se han vuelto objetos estéticos muy preciados y de un valor más o menos, yo creo que $100 es 1.800 pesos, es un precio considerable para una mochila. Hay mochilas que pueden costar hasta $150, Víctor. Por la elaboración del tejido y es grande. Esta es, bueno, otra cosa, esta es mediana. Hay mucho más grandes. Las más grandes cuestan mucho más. Esas sí pueden llegar a costar $150 más o menos. Las que son más grandes que estas. Entonces, sí. Entonces, ¿qué me llamó la atención? La forma de espiral y el caracol. ¿Por qué el mundo en espiral? Y me pregunté varias cosas. Nuestro mundo occidental, lo que nos conquistaron, el mundo occidental blanco, no es un mundo en espiral, es un mundo lineal. Y ya los indígenas, con estas mochilas, pero también con otros objetos, representan un mundo en espiral. Y eso me llamó la atención. Entonces, espiral, la mochila para los iku, los arhuacos, representa el mundo como una espiral, una caracola. Eso también lo he encontrado con los indígenas zapatistas, las caracolas. Yo no sé las otras culturas indígenas, ustedes me dirán ahora, por eso ahorita conversamos. Me imagino que habrá muchas formas de caracol en muchas culturas indígenas, espiral también. Me imagino, eso es lo que yo pienso. Ustedes son los conocedores de las culturas indígenas en México y sabrán cuáles son esas formas. Pero la que he encontrado yo en los zapatistas también son caracoles. También están los caracoles. Entonces, aquí hay algo muy importante en estos elementos. El caracol, como creación, modo de creación. Bueno, sigamos. Las mochilas arhuacas no son la única muestra de un saber ancestral. Estas técnicas ancestrales abarcan desde nudos, amarres y uniones hasta entrelazados de fibras naturales. Hay muchos más elementos. Esta mañana alguien me mostró que estaba en una comunidad parapuche, que se llama acá los indígenas, la comunidad purapechas. Y me mostró algo que me llamó la atención. Me mostró unas fotos. Ella estaba haciendo un trabajo en esa comunidad esta semana, las tomó ayer. Yo no sabía que se celebraba en ciertas comunidades el Corpus Christi. Ayer era la fiesta del Corpus Christi, y parecía que era la fiesta más importante de esa comunidad. Y me mostró unos tejidos que yo no había visto. Tejidos con palma de... eso es palma de... ¿cómo le llaman acá? Palma, sí. Allá llaman palma de Irak, creo que le llaman en Colombia. Entonces me mostró los tejidos. Otras maneras de tejer. Entonces sí, el tejido otra vez está en otras formas, en otras maneras. Me llamó la atención. Entonces, no es la única manera de... que interactúa en unidad con el trabajo hecho con las manos para dar origen al objeto tejido, que se entiende como la expresión material propia de cada cultura. Es decir, el tejido es la forma material como se manifiesta las culturas, por lo menos en la cultura arhuaca, toda la cosmogonía, cosmología y cosmovisión de esa cultura. Bueno, el tiempo de los arhuacos transcurre en espiral. Claro, tiene que ser así. Las mochilas también se tejen en espiral. Ahora bien, y todo esto que tiene que ver con la psicoanálisis lacaniana, a ustedes que les interesa el psicoanálisis, estas locuras que yo comienzo a hacer, es una pregunta. Y de inmediato emerge la frase de Lacan. En el seminario 12, problemas cruciales del psicoanálisis.
en la clase del 3 de febrero de 1965, así como le gusta a los lacanianos decir clase, hora y todas esas cosas, así como la Biblia, así. Propone la botella de Klein como una espiral. Aquí ya tengo la figura más adelante, por eso que necesitaba el computador, porque tenía que mostrar algunas figuras. Aquí aparecen las figuras lacanianas. Esta es topología lacaniana de los últimos seminarios. Es decir, que en Lacan, en un psicoanalista francés, hay figuras topológicas también de espiral. Hay maneras de ver, de concebir el tiempo lógico como el tiempo inconsciente en manera de espiral. Y dije, esto tiene que ver. Ya los saberes ancestrales nos mostraban ciertas cuestiones que después una teoría del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que se ha desarrollado todo el siglo XX, también nos ha querido mostrar de ciertas maneras. La manera como esto abajo es una mochila, esta es la base de una mochila, lo que está abajo. Otro espiral. Lo de arriba es un hoyo interior, una figura topológica que usaba Lacan. Bueno, sigo. Con una topología esencial en la práctica psicoanalítica. En el seminario 12, Lacan en su clase de 20 de enero del 65 nos habla de las espiras de la demanda, que con su repetición sobre un toro ordinario llegan a volver sobre ellas mismas, recortándose o no, hasta sin tener que recortarse, pero que prosiguen. Es decir, parece ser que un proceso psicoanalítico es el modo como se repiten las demandas y van bordeando. ¿Qué van bordeando? La nada, para hacer un agujero. Bordear es decir, la manera como se repiten las demandas, como el decir, con un proceso psicoanalítico uno habla de sí mismo, de sus demandas, va bordeando. Yo creo que eso es lo mismo que estás haciendo tú. Estás bordeando. Estás bordando. Estás comenzando a bordear y creas una figura. Es decir, estás creando de la nada, otra vez. Así como la figura del caracol. Entonces, eso dije, eso es un proceso psicoanalítico también. Eso es lo que nos quería decir, más o menos, con todas estas figuras topológicas. Sigo. Es curioso que sea en el seminario 12 donde aparece la botella de Klein y la espiral. Seminario que el mismo Lacan comenta desde su primera clase del 4 de diciembre de 64, que el objetivo del seminario es excluir un número de posiciones que conciernen a lo real. Lo real, otra vez, vamos a tratarlo de explicar de la manera más sencilla, que es muy difícil, hay un agujero. Es más, ya nombrar agujero es la simbolización de lo real, algo así. Entonces lo único que podemos hacer es bordearlo, imaginándolo. Aquí, eso es lo que estás haciendo, otra vez. Es decir, a mí me parece tan bello eso de tejer, porque van componiendo cosas y van quedando de la nada, algo así. Yo creo que eso es la manera más, es más, eso se explica mejor que yo hablando aquí un montón de palabras raras. Esa es la manera como se puede hacer algo con eso. Y eso es lo que nos decían, ese saber ancestral. Esta es la manera de crear mundo, y crear universo, algo así. Pero bueno, sigamos. Dice, la contribución que espero aportar este año para el psicoanálisis muestra que el discurso que proseguimos para ello necesita las elecciones y especialmente de la exclusión de un cierto número de posiciones que son posiciones que conciernen a lo real ya. En el proceso analítico hay que recorrer, esto es importante, el lazo ha de ser recorrido más de una vez. Algo, punto, yo no sé, por eso digo que lo que he visto, vuelve un punto, otra vez vuelven, otra vez, es como si fuera, no sé si te dijeras eso, otra vez, en espiral, otra vez, y van haciendo esta forma, hasta llegar a esta forma. Algo así. No sé si saben, estas mochilas no tienen bordes. No tienen bordes. Es decir, es como si comenzaran y fuera un solo. Y siguieran. Empiezan por abajo. Sí, empiezan por abajo, por eso empiezan por abajo y van escalando, algo así. Yo me puse, como yo, sí los había visto, pero me puse a ver videos. Ya hay gente que lo ha afirmado cómo que hacen las mochilas. En YouTube se consiguen, afortunadamente, y me puse a ver cómo se hacían. Y es maravilloso ver cómo. Es más, a mí me fascina.
A mí allá en Colombia cuando alguien usa mochila dice, pero pareces indígena. Claro, a veces el peyorativo de indígena, pero a mí me gusta más usar esto que usar un maletín, algo así. Me parece más cómodo, ando con las dos manos, además que puedo meter la mano, algo así, y agarrarlo una vez, cambio allá mochila se le llama esto, al maletín se le llama maletín, al morral, se llama morral. Cambio el morral me lo tengo que quitar, abrirlo y sacarlo. Claro, cuando son muchas cosas ya no me caben ahí, entonces ya me toca usar el morral, ya si llevo... Y cuando llueve mucho, Bogotá es una ciudad, yo vivo en una ciudad que llueve la mitad del año, y la otra mitad casi que llueve también. Bogotá llueve mucho, llueve más o menos 200 días al año, más o menos se la pasa lloviendo, además un clima, estamos a 2600 metros, Bogotá no sé, entonces es un clima frío, entonces si llueve hace más frío, hay dos climas en Bogotá, frío y muy frío, entonces todo el año, no hay estaciones, entonces ese es Bogotá. García Márquez decía que Bogotá llovía mucho porque era el lloriqueo de la conquista de Colombia y todos los crímenes que se cometieron. Esa era la expresión de García Márquez. García Márquez, que era un caribeño igual que yo, colombiano. Entonces, y cuando llegó a Bogotá se dio cuenta de una ciudad todo el día lloviendo, algo así. Pero bueno, sigamos. Esto plantea, bueno, el lazo hay que ser recorrido más de una vez. Esto plantea una vuelta de circuito más allá del tiempo cronológico, que es necesario para pasar más de una vez por ese punto. Hay que hacer el mismo recorrido, otra vez, otra vez, otra vez. Eso es un proceso psicoanalítico, lo que interesa el psicoanálisis. Insistir, otra vez, otra vez. Hablar, hay mucha gente que pregunta a uno, pero siempre hablan de lo mismo. Sí, uno se pasa años en un proceso psicoanalítico hablando de lo mismo. ¿Y qué sentido tiene eso? Ese es precisamente lo mismo. Hacer el mismo recorrido que algún día vas a hacer una forma, vas a hacer un modo de simbolizar, vas a hacer un modo de vivir, vas a hacer un modo de ubicarte en un mundo. De eso se trata. Sí, puede parecer aburrido porque nos estamos acostumbrando que todo esto tiene que ser novedoso, todo que tiene que ser nuevo. No, lo que se trata es volver otra vez a lo mismo, volver a insistir ahí, hasta cuando eso tome forma y otras formas también. Bueno, es necesario pasar más de una vez por el mismo punto para poder luego haber recorrido el borde del... Yo creo que me equivoqué de hoja. No puede ser que venía esto. ¿O sí? Bueno, sigamos. Vamos a decir que sí. Ahora bien, ¿por qué la práctica psicoanalítica es una práctica en espiral? Para lograr una posible respuesta viene una frase de Miller. Me la encontré. Miller también habla de espiral. Miller es un psicoanalista famoso. Dice, la espiral es la expansión a partir de un punto central, de una curva, que va alejándose pero que pasa siempre por el mismo punto. Se tiene a la vez el desarrollo, pero al mismo tiempo la repetición de lo mismo, otra vez. Eso es otra cosa. Repetir no es lo mismo, repetir es creativo. El mismo punto que ella repite es lo que permite crear eso que está haciendo. La repetición no es más, la repetición es creativa. Insistir en lo mismo puede crear algo. Entonces, visto en sentido contrario de la concentración sobre el punto nodal, que podría servir de representación de la cura analítica. En el seminario 1 de Lacan hay una representación que no está lejos de eso. Lacan elige la referencia a Babel, a que la época lo arrastra en la obra continuada de Babel, dice Miller. Hay que entender que el psicoanálisis lacaniano no se concibe como un progreso lineal. Yo estoy muy en contra. En Colombia es muy común que se enseñe psicoanálisis, más la poco que se enseña psicoanálisis en Colombia, de las famosas etapas psicosexuales. No sé lo que más se conoce, no sé por qué. A mí yo odio esas etapas psicosexuales, que oral, anal, fálico, las odio, porque eso no puede ser psicoanálisis, eso es otra cosa. Es decir, además que Freud fue claro en 3 ensayos por una teoría sexual de 1905. Ninguna etapa se supera, todas vuelven otra vez, retornan, algo así. Incluso coloca ejemplos. Hay momentos en la vida que uno pasa por todas las fases, además que no son etapas, la graduación sería fases, oral, anal, todo está ahí. Es decir, es como si volver otra vez, avanzamos, volvemos. Es decir, el progreso no es lineal, como nos han querido vender las ideas anglosajonas del progreso, que mañana es mejor que hoy y pasado mañana es mejor que mañana, algo así. No, el psicoanálisis no es eso. El psicoanálisis es una teoría de lo espiral.
así como el saber indígena también, como el tiempo indígena. El tiempo inconsciente también es un tiempo de espiral. Entonces, el psicoanálisis no opera como un proceso lineal, por eso esta propuesta de ver al psicoanálisis como una teoría evolucionista de etapas que se tienen que superar es un despropósito. Lacan en Cimerio 24, los dos sabidos que se sabe de una equivocación que se ampara en Namorra, en su clase del 14 de diciembre del 76 nos dice, abro comillas, el psicoanálisis particularmente no es un progreso, es un sesgo práctico para sentirse mejor. No hay progreso, no progresamos. El hombre gira en redondo. Si lo que yo digo de su estructura es verdadero, a saber que la estructura del hombre es bórica. Es modo alguno es que yo afirme que sea tal, digo que se pueda tratar de ver dónde está el asunto, tanto más cuanto que nos incita a ello la topología general. El sistema del mundo, hasta aquí, siempre ha sido esferoidal. Esferoidal. Quizás se podría cambiar, pero es esferoidal. Esa es la topología lacaniana, esferoidal. Entonces aquí tengo unas figuras, voy a avanzar esto. A mí me fascina la segunda, la banda de Moebius, donde no hay interior ni exterior, no hay afuera, no hay adentro, no hay, incluso no podía seguir, no hay individuo, no hay sociedad, no hay, me fascina. Es decir, basta ya de pensar el alma humana como algo interior. Y yo creo que en el indígena ha sido, sí, claro, no hay mundo afuera, no hay mundo adentro, todo hace parte de un mundo, algo así. Y esta figura, incluso en internet se consigue, hay hasta una hormiguita que puede recorrer, que está adentro, está afuera, está adentro, está afuera. Es decir, a ver, ¿por qué seguimos dividiendo las cosas como si estuvieran afuera adentro, como si estuviera interior exterior, si no existe en sí interior y exterior? Yo sé que es más fácil para muchos que haya interior exterior, afuera adentro, porque así dividimos el mundo, lo categorizamos, apartamos de más, nos incluimos, excluimos, bueno, todas esas cosas son más fáciles, pero eso no es lo que nos plantean estos saberes, y no los saberes ancestrales, nos plantean otras cosas. Sigamos un poco más, a ver. Espero no estar, no sé, aburriéndolo, ¿no?, con estas cosas. Entonces sigo. Lacan avanza en espiral, donde no todo es aprensible, y inconsciente espiral, caracol, y otra vez el recurso de Lacan en el Cimerio 26, la topología del tiempo, que es un seminario loquísimo, pero me fascina. La topología del tiempo, además el nombre es bello, la topología del tiempo. Nos dice que en espiral hay una verdad, es decir, la verdad es en espiral. Lacan nos invita a pensar en un psicoanálisis capaz de tocar lo real, que escapa las palabras, las trenzas, las cadenas, la topología, el nudo y la trenza posibilitan muchas veces captar aquello que no podía haberse aprendido de otro modo. Volvamos a Cimerio 24, a la clase de 18 de enero de 77. Nos dice, la trenza está en el principio del nudo Borromeo. Para el anudamiento Borromeo, pero también para el trenzado, son necesarias al menos 3 hebras. Y en la teoría lacaniana hay 2 imaginarios simbólicos reales, son 3. Una aclaración, a eso que llamamos nudo, debía llamarlos cadena, ya que son 3 hilos, y nudo cuando es uno, cadena cuando son varios hilos. Existen 3 espirales en la teoría lacaniana, que estructuran lo consciente, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Estos 3 espirales se enroscan alrededor de un vacío, de una banda de Moebius, ya como mostramos aquí en esta figura. En la mochila Huaca, o la otra vez vuelvo a mochila Huaca, ya vamos a dejar la caña ahí y volvemos a mochila Huaca. En la mochila Huaca se clasifica lo simbólico en 3 dimensiones: la cosmovisión, la cosmogonía y con mayor fuerza la cosmología, que los arhuacos tienen de su mundo, es decir, los 3 niveles de significación del mundo. Sin hacer analogías, también podía ser los 3 lacanianos, imaginario, simbólico y real. Los indígenas le llaman equilibrio, nosotros podíamos llamarlas suplencias. En la teoría lacaniana, al final, lo que podía estabilizar el nudo era una suplencia. Para los indígenas, el tejer las mochilas es tejer pensamientos, es otra cosa, se tejen pensamientos. Cuando se teje, no es algo solamente material, material en el sentido del hilo, sino también se tejen pensamientos. Entonces, ¿qué está haciendo una mujer cuando teje? Tejer pensamientos, tejer mundo, tejer maneras de pensar, tejer maneras de estar en el mundo.
Para el psicoanálisis es un saber hacer con lo real, un saber hacer con el agujero real. En el seminario 22, en la clase del 15 de abril del 75, Lacan nos dice: el inconsciente es lo real en tanto agujereado, es decir, es un agujero que uno tiene, que cada quien tendrá que tejerlo para ubicarse en un mundo, algo así. Y es aquí donde lo borromeano tiene que ser tórico, lo cual se caracteriza por ser un agujero. Tejer es un arte, un saber hacer sobre ese agujero en espiral para después formar cadenas, darle forma a ese agujero de lo real. El agujero como lo real es un real femenino. Esa es otra cosa. Porque casi siempre son las mujeres las que tejen. Casi siempre, porque hay comunidades que ya he encontrado que hay hombres. ¿Por qué son las mujeres? Parece que hay algo de lo femenino ahí que escapa a las lógicas masculinas. Parece. Un real femenino para el psicoanálisis, así como no hay relación sexual y los saberes ancestrales, se la arregla con eso. Lacan en el seminario 22 de su clase de 15 de abril del 75 nos dice: un agujero, por poco consistente que sea, alcanza para anudar un número indefinido de consistencias. Es decir, los agujeros, cuando uno los bordea, les da consistencias. Es decir, el tejer ubica, constituye cosas en un mundo. Después va a decir que las consistencias de la da de agujero, la prohibición de incesto, un 3 para que 2 se puedan anudar. Es necesario el agujero de lo simbólico. Y acá viene algo importante. Inmediatamente Lacan nos dice en esa misma clase mencionada: el punto de partida de todo nudo social